Seguimos en Para Alquilar Balcones. Lo decíamos en el bloque anterior. Argentina, un siglo de violencia política. Es un libro de Marcelo Larraqui, nada más y nada menos, donde desarrolla, entre otras cosas, no solo lo que ha ocurrido en materia política estrictamente y, bueno, su vinculación con la violencia, sino también con el nazismo, ¿no? El origen del nazismo en la Argentina. Y los otros días también ha salido una nota que da cuenta de esto, donde, bueno, se habla de diputados pagos, de, bueno, cuadros de Hitler en escuelas, de un acto en el Luna Park, el mayor acto nazi fuera de la Alemania nazi, bueno, que ha tenido aquí lugar en la Argentina, allá por el 38, cuando se celebra el anexamiento de Austria con la Alemania nazi. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Marcelo en una semana muy particular, ¿no? Donde se cumple un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. No puedo no vincular, ¿no? este desarrollo histórico, esta investigación que vos hacés con esto, ¿no? Que es esta idea del antisemitismo en la Argentina, ¿no? Que evidentemente, bueno, llega de alguna manera hasta nuestros días. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la conversación. Sí, la Argentina en los años 30 tenía un ADN antisemita desde la propia iglesia en esa etapa, ¿no? De hecho, en la Noche de los Cristales, que fue posterior a la anexión, que fue en noviembre, ni siquiera fue condenada por la iglesia argentina. Es decir, en noviembre del 38, cuando unas detenciones en masa y asesinato de casi un centenar de judíos de Alemania. Lo que intentó hacer Hitler en la Argentina fue, y en todo el mundo, fue reproducir el ideario nazi. Y como había un Estado nazi, las entidades alemanas, promovidas por la embajada alemana, lo que tenían que hacer era promover el nazismo. Y cuando digo entidades alemanas, digo asociaciones culturales, colegios alemanes, es decir, propagaban la cosmovisión del nazismo y también el proceso de judaización también que se fue dando en Alemania. Es decir, todo lo que progresivamente se iba dando en la Alemania nazi a partir del año 33, aunque el partido nazi en la Argentina fue fundado en el año 30. Es decir, antes de la llegada de Hitler a la Cancillería, todo se fue reproduciendo. Entonces yo, para dar una idea, recuerdo haber visto una foto de un banco alemán con una bandera nazi en la calle Corrientes, es decir, en el frente, ¿no? Es decir, es un poco fuerte de hecho, entenderlo. Sí. No, la imagen del acto en el Luna Park es, si a uno realmente no la contextualiza, es un acto que uno perfectamente dice, transcurre en Alemania. Claro, porque la comunidad alemana, hubo resistencia dentro de la comunidad alemana, pero muy poca resistencia, porque la comunidad alemana, es decir, de todos los colegios alemanes, había más de 200 colegios alemanes que propagaban el nazismo en la Argentina. Y había muy pocos que se podían oponer, 7 colegios, el más conocido fue el Pestalozzi, sí, que sigue estando en Belgrano, y los otros incluso tenían cuadros de Hitler en las escuelas, que cuando venía el inspector del Ministerio de Educación lo daban vuelta y ponían el cuadro de Sarmiento. Y también se daba la situación de cuando empezaron a echar alemanes judíos de empresas alemanas en la Argentina. Es decir, en Alemania era un despido con causa, pero acá en la Argentina no. Obviamente la Constitución sí, claro, no prohibía trabajar a médicos judíos del hospital alemán, que eran despedidos, ¿no? Entonces se creó como una tensión interna, no solo en la comunidad alemana, sino en la sociedad argentina, por esta irradiación del nazismo. Y te doy un dato más. Sí. La embajada alemana, por ejemplo, hacía un banquete y alquilaba los salones del Jockey Club. Y se embanderaba justamente con insignias nazis, el propio Jockey Club, ¿no? Y esto duró hasta la caída de Hitler prácticamente, hasta abril del 45. Es una manera de mostrar cómo fue la penetración, lo que yo trabajo en el libro que mencionás, Historia de la Violencia Política, cómo fue la penetración nazi en la Argentina, que siempre se tiene esa idea
mítica, diciendo, no, bueno, los nazis vinieron porque a partir de Perón. Digo, fueron mucho más fuertes, obviamente. Vinieron algunos nazis después en la Argentina de posguerra, pero de los años 30 en adelante fue un movimiento que tomó las calles con mucha violencia. Ahora, Marcelo, hablas de un montón de instancias, ¿no? De la vida cotidiana, digo, esto que estás hablando, situaciones en escuelas, en clubes, en empresas. ¿No había una reacción, por lo que vos decís, a nivel social de la ciudadanía enfrentándose a esto? Y si no la había, ¿por qué? Bueno, era una época donde se traducía la guerra civil española en la Argentina entre republicanos y el bando nacional, por ejemplo, fascismo, antifascismo, porque lo mismo sucedía también con el fascismo en la Argentina, propagada por la propia Italia. Entonces, Argentina era un germen o era una traslación de todo lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? De esta tormenta de enfrentamiento como preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Y teníamos un gobierno del 32 al 38, que era el gobierno de Justo, que todavía no había explotado el nazismo, y ya Ortiz intenta trabar o prohibir la propagación del nazismo. Ortiz era el heredero antipersonalista del gobierno de Justo, que poco después muere. Pero después la Argentina siguió a la par de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el gobierno del GOU del año 43, que fue el germen de Perón, ¿no? Sí, que claro, de nace el peronismo, había sectores identificados con el nazismo hasta el año 44, porque hay que entender que no se sabía para dónde iba el mundo en ese momento. Y había muchos militares que eran nazis directamente. Recuerdo con el coronel Bautista Molina fue a recibir al embajador alemán al puerto, en nombre del ejército, ¿no? Sí, de hecho, vos hablás del ejército, bueno, ha permeado, ¿no? El antisemitismo en buena parte, ¿no? De la fuerza, digamos. Incluso podemos venir hasta el último... hasta el último... En la dictadura. Hasta la dictadura, ¿no? Hasta el último gobierno cívico-militar, digamos, donde también ahí se ve claramente esto. Yo creo que Argentina es un país que mantiene esta idea del antisemitismo, obviamente ahora mucho más larvada, pero si recordamos en el año 10, contra los judíos anarquistas, los perseguían y los torturaban. Bueno, en Villa Crespo, en Once, a la comunidad judía en el año 20 directamente los perseguían y los torturaban. Entonces eso fue quedando, claro, obviamente en sectores de la iglesia en esa etapa, en la década del 30 y también en el ejército, y era un momento también de una Argentina conservadora, fraudulenta además, que por el acceso al poder, donde había como un vaivén bastante difícil entre una lucha interna ahí entre lo que era el fascismo, el nazismo, contra el comunismo, contra los republicanos españoles. Bueno, entonces todo eso fue permeando dentro de la sociedad argentina, y hoy día, con la derrota del nazismo, obviamente, vemos con sorpresa este tipo de propagación que tuvo el nazismo dentro de la comunidad alemana. Pero hay que entenderlo también como que era parte del Estado alemán, claro, el nazismo. No eran cuatro loquitos. No, claro, claro. Sí. De hecho, bueno, vos decías, no era ilegal, allá estaba previsto el despido de judíos, digamos. Judíos. Claro. Era legal. Y acá, por ejemplo, la embajada argentina, la embajada alemana en la Argentina le decía a Siemens que no pusiera publicidad en los diarios críticos a Hitler. Y bueno, al principio lo sacaban, pero después decían, nosotros tenemos que seguir trabajando. Claro. Y después también Siemens no podía echar a todos los gerentes judíos alemanes porque era parte de su personal y era gente capacitada. Claro. Es decir, esta locura hitleriana, cuando uno la intenta trasladar a un país como es Argentina, con una constitución del 53, donde todos los hombres son iguales, donde no debería haber todo este tipo de
de problemática étnica, de enfrentamiento étnico, de razas, etcétera, era muy difícil de aplicar. Ahora, y también Marcelo, en los colegios. ¿hubo un avance del nazismo tan fuerte en otro país como lo hubo acá en Argentina? Digo, tan alejado No. aparte de Europa y de lo que estaba ocurriendo allá. Sí, se dio en Latinoamérica este fenómeno, ¿eh? No es exclusivamente argentino. Acá fue muy fuerte, también se dio en Brasil, también se dio en Estados Unidos. Era un mundo que estaba en pugna en ese momento, en los años 30, a finales de los años 30, ¿no? Y vos hablás después, Sí, te escucho. No, y después en el año 41, recién ahí se empiezan, a través de algunos diputados socialistas, me acuerdo Alfredo Dickmann, empieza a investigar al nazismo y a promover la investigación de la infiltración nazi en la Argentina. Pero claro, era diciendo, bueno, pero ¿por qué tenemos que investigar la infiltración nazi y no la infiltración comunista? Digamos, ¿no? Y entonces era ese tipo de pelea que se generaba dentro del Parlamento y esta última posición era de parte de sectores conservadores que estaban en el poder. El gobernador Fresco, por ejemplo, participa del año 38, de hecho. Va al Luna Park. Sí. Es decir, va el gobernador de Buenos Aires Sí, es uno de los claro. al acto, ¿no? Los banquetes que, además lo que hacían las empresas alemanas, ponían el directorio a distintos representantes argentinos, militares, por ejemplo, Basilio Pertiné, que ahora, bueno, el nombre por ahí no resuena tanto, pero era el abuelo de la esposa de la Rúa, ¿no? Él también era parte de un directorio de empresas alemanas que propagaban el nazismo y el nazismo estaba ahí. Claro, después cuando estalla la Guerra Mundial, ahí ya la cosa se pone un poco más espesa, digamos, pero bueno, era un mundo en guerra. Me acuerdo, por ejemplo, que los judíos no podían salir de Alemania. Ya lo tenían prohibido, solamente asistido por asociaciones civiles que le permitieran salir chicos judíos alemanes de Alemania y venir a la Argentina. Y había consulados argentinos que trababan esa llegada de niños judíos alemanes a la Argentina. De hecho, entiendo que en Londres quedan un montón de chicos varados. Marcelo, claro. La verdad que es interesantísima. Tengo varias preguntas para hacerte. No tenemos más tiempo. Te invito otro día para que charlemos de nuevo. Pero quería preguntarte, por lo menos la última de hoy, que tiene que ver con la película, ¿no? Vos estás contando, bueno, estamos viendo fotos, si se quiere, de la historia argentina vinculada al nazismo. ¿Cómo ves la película? Quiero decir, teniendo en cuenta que hay movimientos neonazis en Europa, hay una derecha, bueno, que crece en distintas partes del mundo. ¿Cómo ves esto? ¿Sentís que es una historia terminada o no tanto? No, yo creo que, bueno, mirando todos los enfrentamientos de nuestra tierra, digamos, digo nuestra tierra para no hablar de Argentina, porque los enfrentamientos empiezan el día después del 25 de mayo de 1810, digamos, ¿no? Mirando todos los... Yo creo que Argentina retiene signos del 83 para adelante, signos de cordura demasiado establecidos o bien establecidos y constituidos como para no permitir una violencia política de este tipo, ¿no? Digo, puede haber un enfrentamiento verbal, pero no. Yo no creo que Argentina esté ya, y mucho más después de la crisis económica de 2001, no va a haber más enfrentamientos políticos entre facciones ideológicas diferenciadas en las calles como pudo haber sucedido en décadas anteriores. O desde el pináculo del poder, digamos. Proscripción de partidos políticos, que no podía votar el peronismo. Todo ese tipo de situaciones me parece que Argentina la fue saldando a partir del año 83, y si bien obviamente existe la crisis económica, eso no detona en una crisis política facciosa que promueva un enfrentamiento, ¿no? De nacionalismo, como se pudo ver en Estados Unidos o como se puede ver en Europa. Me parece que ahí, en ese sentido, me parece que somos un país donde la democracia está arraigada, ¿no? Bien, bueno, nos dejas un tanto más tranquilos. Marcelo, un placer, muy interesante la charla contigo y ojalá podamos repetirla algún otro día.
Cómo no, Diego, muchas gracias por la invitación. Un abrazo enorme, ¿eh? Marcelo Larraqui, realmente, lean sus libros, son extraordinarios. Es realmente, bueno, un historiador, un periodista de fuste y siempre, bueno, muy preciso y muy serio a la hora de hacer investigaciones, así que vale la pena seguirlo. Hacemos una pausa, breve, no se vayan quedando.